Emilio Crespo Saiz es director de contenidos digitales de la agencia EFE, licenciado en periodismo y diplomado en estudios avanzados, máster en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. El periodismo internacional, con especialización en América Latina y el mundo lusófono, así como las nuevas tecnologías, han sido sus principales áreas de trabajo e investigación. En sus 23 años como corresponsal internacional ha hecho coberturas por casi todo el continente americano y numerosos países europeos. Además, ha participado como especialista en congresos, seminarios y conferencias sobre las TIC en Estados Unidos y en Europa. Elaboró el libro de estilo de la agencia EFE y es profesor del máster de periodismo de agencia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el de periodismo internacional de la Universidad Estatal Española de la UNED. Fundó varias corresponsalías de EFE en Sudamérica, así como su servicio de radio en ese continente. Entre 1990 y 1994 dirigió la Agencia Centroamericana de Noticias, ACAN, y después, durante 9 años, el Departamento Internacional de la agencia EFE. En 2003 asumió la dirección de coordinación informativa y la integración de las redacciones periodísticas de la agencia, así como la creación de nuevos productos multimedia como la Agenda Digital Mundial y el Departamento de Contenidos Digitales. Entre otras labores periodísticas, fue corresponsal extranjero en el Paraguay de Alfredo Stroessner, cubrió golpes de Estado y levantamientos en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guatemala, conflictos guerrilleros y acuerdos de paz en El Salvador y Nicaragua, y la normalización de Panamá tras el régimen de Noriega y la invasión de Estados Unidos. También fue enviado especial en Colombia, México, el Caribe, Argentina y Brasil, corresponsal en Portugal, y ha cubierto numerosas conferencias internacionales en América y Europa. Tiene la palabra Emilio Crespo. Bueno, yo esperaba que nos retrasáramos un poco más, pero tenemos 45 minutos, casi 42, para hablaros de las agencias, de EFE, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hacia la mitad de mi intervención voy a poner un vídeo para que la gente no se acabe de dormir y a ver si llegan las palomitas a tiempo, pero creo que no, ¿verdad, Chayo? No, las palomitas no vienen, va a ser solamente. Gracias, Luis, por esa presentación. Había que mandar un currículum, yo no sabía que se iba a leer, así que os pido perdón por toda esa bagaje personal que os he contado. Bueno, yo he titulado, como decía antes Carlos, los periodistas de agencia servimos a la noticia, nos gusta decir también que al rigor, porque lo que define la buena noticia es el rigor junto y la concesión, pero tenemos un problema. Y es que tendemos a ser tan concisos que a mí, por ejemplo, escribir más de 600 palabras, que es nuestro límite en EFE, me cuesta muchísimo. Cuando escribo un folio digo, ¿pero qué más se puede contar de esto si ya lo hemos contado todo? Entonces, he traído aquí algunas notas sobre mi intervención, pero, como sucede en las buenas noticias, prácticamente todo lo que voy a decir sobre las agencias 3.0 y las nuevas fronteras de la noticia está en 4... ¿No se ve? Sí, se ve allí. Aquí no, pues. Allí sí se ve. Bueno, por los que estén mirando para acá vais a tener que volver la cabeza, pero en fin. Lo voy a contar, pero básicamente todo lo que voy a decir está en 2 párrafos, condensado, y en otros 2 que habrá luego, y lo demás, como decimos los periodistas de agencia, pues es bla, 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 y se podría dejar fuera perfectamente. ¿Qué quiero contaros con estas agencias 3.0? Se habla mucho de la web, se habló mucho de la web 2.0, de Internet 2.0, como ese nuevo espacio de la comunicación del mundo digital, dominado por la interactividad, la participación del usuario,
La facilidad de uso es lo que definió esa Internet 2.0 como sucesora de aquella otra en la que nos limitábamos a navegar, a mirar, a ser testigos de lo que nos enseñaba a través de los ordenadores. En la web 2.0 hay interacción. Y en la 3.0, que todavía no es un término sobre el que nos hayamos puesto de acuerdo, hay quien asocia la web 3.0, Internet 3.0, con el Internet de los objetos, con la inteligencia artificial, con el diálogo con la tecnología y sobre todo con la intromisión, porque al final es una intromisión de la tecnología en todas las de nuestra vida privada. Ya es normal que muchos de nosotros hablemos con el asistente del móvil, con Siri o con el de Android o con el de Windows, y se supone que gracias a la web 3.0, a Internet 3.0, pues podremos hablar con el microondas. El microondas nos dará un menú y lo que creemos en las agencias es que el día que el microondas hable con nosotros, si da noticias, habrá alguna de EFE. Yo estoy convencido de que será así, de EFE y de otras agencias, pero no se puede construir todo eso, no se puede meter la información en ese mundo sin nosotras. No es que esté exagerando, ahora voy a tratar de demostrarlo, pero es así. No es que las agencias hayamos tenido una evolución tan drástica en paralelo a la tecnología y hayamos entrado en ese 3.0. Nosotros hemos seguido un camino un poco distinto, pero también muy vinculado a la información. La tecnología, como la verdad, nos hace libres, sobre todo a los periodistas. En el último congreso de periodismo digital, que se hace todos los años en Huesca, se habló de estos temas de tecnología y de información, y yo, que participaba en una mesa redonda, dije que el periodismo que se hace ahora es mucho mejor que el que se hacía hace unos años, y casi me matan mis contemporáneos y mis contemporáneos. ¿Pero cómo? En fin, voy a aclarar un poco esto, pero yo creo que es así, y lo creo con toda convicción. Hablo del periodismo, no de los periodistas. Ha habido periodistas buenos y malos, mejores y regulares en todas las épocas de la historia. Pero el periodismo que se hace ahora, gracias a la tecnología, es mucho mejor que el que se hacía hace unos años. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite llegar a más gente y llegar de forma inmediata, que han sido siempre los dos grandes objetivos de un periodista: comunicar a todos y comunicar con la mayor rapidez posible. Eso sin la tecnología no era posible. Recordando mis destinos profesionales anteriores, yo tuve un salto aquí entre dos corresponsalías en Centroamérica y Portugal. Estuve una larga temporada aquí en Madrid y fue el cambio de década, de los años 90, el año 2000, y recuerdo que las coberturas de Centroamérica, ir a Pekín, cruzar la frontera, cubrir aquellas conferencias de presidentes centroamericanos con la contra, todo aquello que era un ejercicio periodístico muy complicado, lo hacíamos sin dos cosas, y estoy hablando de hace 2 décadas apenas, 2 décadas, que no es nada en la historia de la humanidad, en la historia del periodismo. Lo hacíamos sin dos cosas con las que hoy prácticamente no podríamos hacer periodismo. No había internet y no había teléfonos móviles. ¿Cómo puede uno cubrir todo eso sin esas dos herramientas? Pues lo cubríamos, pero está claro que lo peor, que llegábamos más tarde, que había que pelearse por un teléfono público en el hotel donde se reunían los presidentes. Entonces, como ninguna otra actividad humana, yo creo que el periodismo se ha beneficiado de la tecnología desde que se inventó la imprenta y el telégrafo y hasta las palomas mensajeras, como cuando empezó la primera agencia económica de noticias. Hemos estado viviendo de la tecnología y ahora todos estos cambios tecnológicos están potenciando sobremanera el periodismo, aunque no quiere decir que los periodistas seamos siempre, esa es mi opinión personal, siempre grandes amigos, grandes usuarios de la tecnología. También en periodismo las revoluciones tecnológicas han costado mucho. Yo recuerdo, como llevo tantos años en EFE, la resistencia que hubo cuando llegaron los ordenadores. Nosotros escribíamos en teletipos, pero imaginaros ahora quien tuviera que usar una máquina de escribir, sería como una condena. Pues ha habido muchas resistencias en la profesión a abrazar esas nuevas tecnologías cuando llegaron. Recuerdo cuando se pusieron los ratones en EFE, el ratón del ordenador, era toda una pequeña revolución. Entonces, no es que los periodistas seamos de la tecnología, pero está claro que nos hemos aprovechado muchísimo de ella, que vamos hacia adelante gracias a ella
Y en las agencias estamos siguiendo ese mismo curso y utilizando la tecnología en todas las posibilidades que nos permite nuestras habilidades periodísticas para seguir ampliando la cadena de valor de ese producto básico que hacemos, que es exactamente eso, la noticia, lo que llevamos en el apellido. ¿Qué eran las agencias 1.0? Pues ya las agencias clásicas, éramos proveedores de contenidos, que seguimos siéndolo, suministrábamos materia prima informativa, nos dirigíamos sobre todo a un público profesional, a periodistas que nos veían en los teletipos, pero ya habíamos construido lo que ha sido la base de esta revolución informativa que vivimos hoy en día y que vosotros, los más jóvenes, habéis convertido en una forma elemental de entender el mundo. No entenderíais el mundo sin el móvil, sin la red, todo eso que ya se ha convertido en parte importante de nuestra vida cotidiana. Pero lo cierto es que todo eso que podemos definir como periodismo online, como información online, estar conectados, los primeros que lo hicimos en el mundo de la comunicación fuimos las agencias, gracias a las líneas directas de comunicación, primero con los telégrafos, luego con las líneas punto a punto, pero el único medio que estaba en permanente contacto con su audiencia, que entonces era una audiencia profesional, como digo, era la agencia de noticias, gracias a esas líneas. Y el periodismo online, como dice este párrafo para los que pueden verlo en las pantallas, si hay que atribuirle a algún inventor, y lo digo sin ningún pudor y creo que con todo el realismo del mundo, es ese padre del periodismo online está en las agencias de noticias. Y a partir de ahí todos nos hemos ido sumando. Yo recuerdo que en aquellas coberturas clásicas de agencias sin móvil y sin internet, los periodistas de medios impresos, los periodistas de periódicos, que se han llevado un poco siempre el protagonismo del periodismo, parece que se llama periodismo por el periódico, aquellos periodistas asistían a todos aquellos eventos, a las conferencias, a las declaraciones y luego escribían al final del día su pieza que se publicaba al día siguiente en los medios. Evidentemente aquello no era el periodismo tal y como hoy lo entendemos y todos los periodistas de medios impresos y de televisión y de radio, que han nacido con un vínculo mucho más claro con la actualidad, han tenido que abrazar ese periodismo online y en algunos profesionales y algunas empresas informativas les ha costado mucho. En las agencias ha sido algo y nos sentimos muy cómodas en todo este desarrollo de la información constante y la información en permanente actualidad. Bueno, pues ahí ya teníamos, como digo, en esas agencias 1.0 algo que muchos medios ganaron en la siguiente etapa, que era la inmediatez, la universalidad, la comunicación permanente con nuestros clientes. Y cuando se produce ese momento 2.0 para las agencias, ya también en esa web 2.0 de la interacción, de la participación de la audiencia, en la que ya no basta con leer la noticia, en la que ya los comentarios, las redes sociales han hecho su aparición, el usuario se siente cómodo con aquel medio con el que puede interactuar y se convierte en seguidor o en usuario en la medida que le da más esas posibilidades. Ahí las agencias entramos en la etapa en la que ahora nos encontramos, prácticamente en transición hacia la siguiente, con una gran ampliación de nuestra cadena de valor, ampliada sobre todo en la audiencia. Las agencias contemporáneas hoy en día ya no trabajamos exclusivamente para los medios, trabajamos para la audiencia final, trabajamos para todos vosotros, para quienes miráis las noticias en el móvil, en el tablet, o las escucháis por la radio, las veis por la televisión. Ahí hay muchas noticias de agencia y nuestra cultura online, la capacidad multimedia que hemos abrazado también en esa segunda etapa, de ser reinas del texto y de la foto, hemos pasado a integrar contenidos, a hacer vídeo, a sumar todos esos formatos de la noticia y convertirlos en nuevos productos, a editar y publicar para los medios. Toda esa labor nos ha hecho ampliar la cadena de valor de ese producto básico que es la noticia con la audiencia. La publicación directa, pero no algo que nos hayamos ganado, hayamos peleado a los medios, es algo que los medios nos han entregado. Cada vez hay más clientes en la agencia y en otras agencias que no quieren solamente que les demos las noticias a su redacción, quieren que publiquemos secciones completas, cajas en sus webs enteras que se hacen con el contenido de las agencias de noticias, y han ido otorgando esos espacios de relación directa con el cliente
a los proveedores de contenidos, a las agencias. Eso yo creo que es lo que marca esta segunda etapa, esta agencia 2.0, el carácter multimedia. También el que hemos ampliado la cadena de valor de la noticia, no solo dejando de ser productores de materia prima y haciendo contenidos ya listos, empaquetados, envueltos para regalo, vendidos directamente a la audiencia, sino generando otros valores de nuestros productos que estaban en segundo plano, no estaban bien aprovechados, como por ejemplo el antes y el después de la noticia. En EFE tenemos un producto agenda con lo que va a pasar, que llega a muchísimos medios. Todas las agencias tenemos grandes bancos de datos, de información, de fotografía. Vendemos el antes y el después de la información, que antes no era tan fácil porque la tecnología no nos lo permitía. Y por último, en esta etapa 2.0, las agencias estamos también en los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles que nos han facilitado ese contacto directo con la audiencia y han llevado la cesión de público que hacen los medios a sus proveedores hasta sus consecuencias. Cualquiera de vosotros podéis entrar en la app de un medio de comunicación que tiene su marca, que vende la información porque es el diario X o el canal de televisión H, y mucho del contenido que estáis viendo en esa app es de una agencia de noticias. A lo mejor no aparece ni su crédito, pero es así. Entonces, una de las grandes aportaciones de las agencias de noticias a toda esta revolución del contenido ha sido precisamente esa, la de poder dar mucha información, dar la actualidad de forma inmediata. Sin el apoyo de sus proveedores de contenidos es muy difícil que los medios, tal y como estaban organizados tradicionalmente, hubieran podido abastecer toda esa demanda súbita, porque estamos hablando de pocos años en lo que es la organización del periodismo súbita constante de información. El back office, como se dice ahora, de ese periodismo online se lo hemos dado también, en la mayoría de los casos, los proveedores de contenido, que ya no les hemos dado solo texto, fotografía, les hacemos toda la cadena de la producción informativa. Digo toda en cuanto a géneros, porque evidentemente el periodismo sigue siendo un oficio de marcas, de referencias, y los medios siguen haciendo su información particularizada, personal, tienen sus periodistas, tienen sus análisis, pero toda esa capacidad de inundar de contenidos a la audiencia la logran en muy buena medida gracias a estos proveedores de contenidos 2.0, que somos las agencias de noticias. Y antes de pasar a lo que implica el 3.0, y para no aburriros tanto, voy a poner este vídeo que habla un poco de lo que es el futuro, de lo que está siendo ya el futuro en la agencia EFE y a lo que nos está llevando este 3.0 del que os hablo. Vamos a ver si conseguimos verlo.
Barcelona captain Carles Puyol hasn't gotten the official okay from doctors, but has apparently recovered from a nagging knee injury well enough to be named to the squad. Primer encuentro entre el primer ministro británico David Cameron en su residencia oficial de Londres, en Downing Street, con el presidente español Mariano Rajoy. Bueno, pues ya habéis visto en este vídeo las cosas que estamos haciendo y que estamos empezando a hacer también, porque hay algunos desarrollos que habéis visto ahí que están todavía en su etapa inicial, como el aprovechamiento de los blogs, las apps, estamos reformándolas, es un trabajo en desarrollo. Pero todo esto es lo que define esas agencias 3.0 que os contaba, en las que, como veis, hemos ocupado nuevos espacios informativos, y quizá ocupado no sea la palabra adecuada, porque no es que los hayamos ocupado quitándose a alguien, nos han llamado, sobre todo los medios, nuestros clientes tradicionales, a que los ocupemos, nos están demandando esa información, y esa yo creo que es una de las grandes características de la agencia 3.0. Cuando este es un tópico de los temas informativos, la relación entre medios y agencias. Los medios nos miran a veces con alguna desconfianza de que podamos robarles audiencia directa, cuando son precisamente los medios los que nos piden eso, porque necesitan a un proveedor de contenidos muy fuerte, un superproveedor de contenidos, que es lo que define esa agencia 3.0, para atender toda esa demanda de información muy actual y permanente que tiene su audiencia, una audiencia que además es universal, que le sigue ya en cualquier parte. Entonces, más que de ocupación, tenemos que hablar de un trasvase de espacios en el que nos hemos cedido, y evidentemente
la economía de medios, las agencias hacemos, por la forma en la que funcionamos, hacemos una producción informativa mucho más barata de la que le cuesta hacer a un medio de comunicación, y al final los costes acaban trasladando hacia las agencias tareas que antes se hacían en los propios medios de comunicación. Es un camino de la especialización y de la tecnología que ha abierto nuevos espacios y ha roto esas viejas fronteras que ahora se trazan de otra manera. Pero yo creo que ese es un falso debate. Creo que hay un espacio y una audiencia compartida, como os digo, y una complementariedad y no una competencia entre los medios tradicionales y las agencias, entre el medio que quiere vender su marca informativa y su contacto con la audiencia final y los que seguimos teniendo vocación de ser proveedores de contenidos. Lo que pasa es que hoy en día no puede ser un buen proveedor de contenidos, un superproveedor de contenidos como te demanda el mercado de medios, si tienes también una marca fuerte en redes sociales, si no tienes un contacto con la audiencia, si no tienes una web donde te des a conocer. Ese es un espacio que todos tenemos que compartir. Pero en ese debate de si los medios se convertirán alguna vez en agencias, podrían serlo, ya dan las noticias inmediatamente. Ahora acaba de fallecer hace un rato la duquesa de Alba y ahí lo damos las agencias, pero también inmediatamente lo dan los medios tradicionales que antes lo publicaban nuestro. Muchos de ellos lo dan porque les ha llegado por las agencias, ¿sí? Pero de dar las noticias inmediatamente, que ahora lo tienen que hacer no solo las agencias sino los medios tradicionales, a convertirse en un proveedor de contenidos, hay una distancia enorme, la misma que tiene cualquier agencia para convertirse en un medio final. Sobre esto se podría hablar y elucubrar muchísimo, pero yo como periodista de agencia creo que es muy difícil que el periódico H, que el New York Times se convierta en una agencia de noticias alguna vez y tiene una información online estupenda, porque si fuera un proveedor de contenidos, ¿quién le iba a comprar sus contenidos? ¿El Washington Post o el Wall Street Journal? Muy difícil. Él tiene una marca y tiene que publicar eso. Y si F mañana tiene una cabecera en la web que se convierte en un medio de referencia, pues evidentemente nuestros contenidos dejarían de ser interesantes para aquellos con los que estamos compitiendo. Son dos terrenos de la comunicación que yo creo que están muy fuertemente marcados y intuyo que hay un espacio muy grande en el que se puede desenvolver los medios de comunicación, también enorme en el que nos podemos desenvolver las agencias. Estamos en planos distintos, aunque crecemos en las mismas direcciones y tenemos unos objetivos muy parecidos. Nuestra especialización, como digo, sigue siendo el B2B, el business to business, el proveedor de contenidos, pero con una presencia muy fuerte, con una relación cada vez más intensa, porque así nos lo piden nuestros propios clientes y nuestro mercado, con la audiencia final. Entonces, estas dos preguntas que flotan en el ambiente desde que las agencias estamos haciendo todo eso que habéis visto en el vídeo, publicamos, narramos los partidos en directo, le hacemos todo lo que necesita la web de un medio. Con el último Mundial de Fútbol hubo un producto de EFE muy exitoso que era una web ya completa sobre el Mundial, que tenía toda la información, las fotografías, se hacían los partidos en directo, se publicaba todo. Y la vendimos en medios españoles, en medios latinoamericanos, que le ponían su cabecera, metían alguna información propia, comentarios, pero básicamente el 90 y mucho por ciento de la información sobre el Mundial que ahí se publicaba, con la cabecera de otro medio, lo hacía la agencia EFE. Ahora, esta agencia 3.0, que como digo ha ayudado muchísimo a los medios a pasar de lo que antes era el menú del día informativo. Te levantabas por la mañana y ahí tenías tu periódico con un menú, una portada, unas secciones, y aquello no es que pasara de moda, es que se ha convertido en un cadáver. Ahora es el menú a la carta, te escoges tus contenidos, te escoges de quién lo puedes leer, y todo eso se ha podido hacer con las implicaciones periodísticas y publicitarias que tiene con ese superproveedor de contenidos que somos cualquier agencia, cualquiera de las grandes agencias de noticias. En materia de contacto directo con la audiencia hay unas cifras que demuestran las posibilidades de nuestros medios y también de nuestro producto principal y estelar, que es la noticia. Y yo creo que es Twitter. Twitter, que es la red social más informativa, la que más se adapta a los medios de comunicación, es una red social que da titulares, que da lo que hacemos, breaking news, lo que hacemos los periodistas mejor.
en Twitter las agencias tienen unos espacios muy importantes. Las dos mayores agencias anglosajonas están un poco por encima, otro un poco por debajo de los 5 millones de seguidores, que es una cifra importante incluso para los gigantes de la información en Twitter, como CNN, que es uno de los mayores. Las agencias no estamos posicionadas en el mundo web, en el mundo de la publicación, de la marca digital, tan bien como estamos posicionadas en Twitter. Eso quiere decir que seguimos teniendo, a mi modo de ver, una gran especialización en la información actual, directa, rápida, urgente, y que incluso en una red social que se caracteriza por la interacción, por las conversaciones, por los hilos de debate, hay muchos seguidores que quieren seguir recibiendo noticias, información. Y las agencias solemos abrir pocos hilos de... Nosotros en F incluso usamos muy poco los hashtags, damos titulares y aún así F Noticias, nuestra cuenta principal en Twitter, ocupa la tercera posición entre las agencias occidentales en redes sociales con más de 600.000 seguidores. Y como digo, no hacemos conversaciones, damos sobre todo noticias, lo mismo que llega a los medios. Ese contacto final con la audiencia es, como digo, una parte fundamental de esa agencia 3.0 y una confirmación de que el ADN que llevamos las agencias en el apellido, las agencias de noticias, sigue siendo eso mismo, la noticia. El lego básico, elemental de la información, el bit con más valor, con más valor añadido de todo el discurso informativo, que nosotros seguimos trabajando como el principal producto. Y hoy en día, para suerte de este panorama 3.0 de las agencias, yo creo que la noticia vive un proceso de revalorización, sobre todo por las redes sociales, por las aplicaciones móviles. Me enseñabas ahora mismo en tu móvil esa noticia. Bueno, eso es un titular, y cuando pinchas pues te lleva un párrafo. Eso es lo que mejor hacemos en las agencias de noticias, un titular y un párrafo. Como yo decía al empezar, nos cuesta escribir mucho y nos cuesta desarrollar y profundizar, y eso que hacéis también los universitarios, de citar y de escribir tratados, y eso a los periodistas es un infierno. Pero con ese arañar la actualidad y quedarnos en la superficie, cumplimos una misión fundamental en el discurso de la comunicación, que es ser los primeros y abrir todos esos temas después, que ya vendrá quien los desarrolle. Además, esta nueva revalorización de la noticia ha dado espacio a un actor nuevo. Hemos visto que cuando yo os hablaba de lo que era el periodismo hace apenas 2 décadas, sin móviles y sin internet, el periodismo hace no 2 décadas, sino 1 década, era también otra cosa cuando no había redes sociales. Y era también una cosa distinta cuando no había agregadores, que es un nuevo actor en el mundo de la información, que es de los pocos que están haciendo muchísimo dinero. En el mundo del papel hay un gran debate, hay una gran crisis, nadie sabe qué hacer con los periódicos de papel para que no cierren, son necesarios, son importantísimos, pero ¿qué hacemos con el papel? El papel pesa, ocupa espacio. Estudiábamos en las facultades de periodismo que era una limitación, había ese break-even de que había un momento en que no te interesaba circular más porque el coste del papel te anulaba los beneficios de la publicidad. En fin, eso todavía no se ha descubierto, el muro de pago, la edición digital, ahí hay un gran debate. Pero lo que sí está clarísimo es que los agregadores se están forrando. Y todos se están forrando por culpa nuestra, somos todos usuarios de agregadores, porque el agregador nos permite el menú a la carta, a veces nos da un contenido curado, como se dice ahora, y a veces sencillamente nos da contenido de todo el mundo y por tanto vemos las noticias que queremos, o de política, o de cultura, o de tecnología, pero ese periodismo a la carta ha hecho que aparezca ese gran triunfador, esa nueva especie, y que algunos dinosaurios de la comunicación tengan que readaptarse a... Y el agregador se está haciendo sobre todo con ese lego, con ese ladrillo elemental de la información que es la noticia. También los móviles, los dispositivos que llevamos ahora todos en el bolsillo, con el que tenemos nuestro primer contacto con la información, son dispositivos pensados para la noticia. Yo creo que leer ahí los artículos de opinión y los reportajes es un poco complicado, todo lo más las fotos, pero toda la revolución en la comunicación que están marcando los dispositivos móviles es por y para y gracias a
la noticia. Así que son varios elementos, 4 muy importantes, las redes sociales, los agregadores, los terminales móviles y el consumo a la carta, que están haciendo de la noticia algo muy pujante y con un futuro, yo creo que cada vez más importante. Como este es un congreso de medios universitarios, que yo creo que es una combinación fantástica, los medios que se en las universidades es donde todos los periodistas salimos del cascarón, todos hemos hecho nuestros primeros pinitos en un medio universitario y siempre nos queda la impronta del polluelo. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Medios Universitarios. Va a haber una serie de paneles, sabéis que se desarrolla hoy aquí, gracias a EFE por acogernos, y mañana en la universidad. Y dentro de los paneles, el primer panel serán radios universitarias, donde se hablará de Agencia 3.0, las nuevas fronteras de la noticia, de la radio literaria en el marco de las clases universitarias de medios, del acercamiento a la realidad de las radios universitarias españolas desde la perspectiva del trabajo asociativo, del nacimiento de Europea Radio, los cimientos sólidos de la creatividad, la innovación, la formación universitaria y la profesionalidad, panoramas de las radios universitarias en Latinoamérica y Caribe. Luego visitaremos las instalaciones EFE, aquí, en su casa, y después una visita a Matadero Madrid, Casa del Lector, para ver la exposición EFE 35 años, historia de la primera agencia global en español. Y también, luego lo recordaré, los que deseéis comer en el Teatro del Matadero tendréis, y acordaros, un descuento avisando que venís del Congreso. Mañana, viernes, en la Universidad Europea de Madrid, se hablará de los medios universitarios entre la formación y la difusión del conocimiento. Tendremos una conferencia sobre los medios universitarios, como acabo de decir, sobre este tema, una mesa redonda también sobre los medios de comunicación universitarios, un panel de televisiones universitarias, del Laboratorio de Medios Europea Televisión a la TDT, el caso de Descubriendo Castilla-La Mancha, el desarrollo de un taller de documentales de temática social para su incorporación en Europea Media. Y luego también tenemos un panel de desarrollo de competencias en laboratorios de comunicación, desarrollo de competencias profesionales para la traducción, el caso de la Agencia de Traducción Solidaria de la Universidad Europea de Madrid, desarrollo de competencias en laboratorios de comunicación, entrenamiento de competencias profesionales en el ámbito de la comunicación, el caso de Nebrija Media Lab. Y también tendremos un panel de periodismo universitario. CUP3, el digital de la FECON de Villanueva, Centro Universitario, como herramienta de formación y aprendizaje en los grados universitarios de comunicación. El periódico universitario como lugar, espacio de construcción de competencias profesionalizadoras, un estudio exploratorio. Se hablará de creatividad y emprendimiento, factores de aprendizaje para construir un mercado de ideas, de periodismo digital y redes sociales,